Un día soleado de 1991, tres familias se reunieron en un picnic en una iglesia en Mill Creek, Georgia, sus hijos jugando y riendo sin preocupaciones. Pero al final del día, todos habían desaparecido sin dejar rastro. Durante 18 largos años, el pueblo permaneció en silencio, reacio a cuestionar el misterio hasta que, en un giro sorprendente, el propio sacerdote del pueblo dejó atrás un diario y un cadáver. Lo que confesó desvelaría todo lo que la iglesia había mantenido oculto. El picnic de ese domingo, 14 de julio, comenzó como cualquier otro. El pastor Alvin Harper había pronunciado un sermón sobre la unidad y el perdón, un tema apropiado para el día. Mientras se colocaban sillas plegables, se servían limonada y té dulce, y el olor de la carne asada llenaba el aire, las risas de los niños resonaban a través del bosque cercano. Los Whitmore, DeLeann y Harrison se habían reunido, sus hijos tan familiares como el propio pueblo. Tommy Whitmore, de 6 años, siempre llevaba su camiseta de rayas de colores. Clara DeLeann, de 7, sonreía brillantemente con cintas rosas en sus trenzas, y Miles Harrison, de 8, un niño callado, siempre se escondía detrás de los pantalones de su padre. Las familias posaron para una foto, la última vez que serían vistas juntas. Cuando el sol comenzó a ponerse, las familias no habían regresado. El pastor Harper hizo la primera llamada a la oficina del sheriff, y lo que siguió fue la búsqueda más grande que el condado había visto. Perros, helicópteros y voluntarios locales registraron el bosque durante días, pero no se encontró rastro, ni cuerpos, ni huellas de neumáticos, solo una sola cinta rosa atrapada en lo alto de las ramas de un pino, demasiado alta para que un niño la alcanzara. La cinta coincidía con la que Clara había llevado. A pesar de los esfuerzos exhaustivos, el caso se catalogó como una desaparición abierta, y el pueblo, desconcertado y perseguido, siguió adelante en silencio. Con el tiempo, la mitad de la congregación de la iglesia disminuyó, algunos dejando el pueblo, otros perdiendo la fe. El pastor Harper se quedó, atendiendo tranquilamente a su rebaño menguante, a menudo dejando comida detrás de la iglesia por si acaso, aunque nadie realmente lo culpó. Después de todo, él había bautizado a los niños desaparecidos. En 2009, en el 18º aniversario de su desaparición, una tormenta golpeó Red Oak, provocando que el arroyo detrás de la iglesia se desbordara. Mientras el pastor Harper caminaba por el bosque, su bastón golpeando el suelo, notó algo extraño. Una sección de la tierra se había hundido, revelando algo debajo. Al principio, pensó que solo era barro o escombros, pero luego vio tablones de madera, demasiado perfectamente cortados para ser naturales. No le dijo a nadie de inmediato, pero regresó con una palanca para investigar. Debajo de la madera había un espacio subterráneo oculto, el aire denso con moho y algo débilmente, pero inconfundiblemente, descompuesto. Dentro, encontró zapatos de niños, las zapatillas de Tommy con cordones de colores, los zapatos de vestir negros de Miles, y la sandalia rosa de Clara, con su nombre escrito en la suela. En un estado de pánico, el pastor Harper dejó caer la palanca y huyó. Cuando las autoridades fueron finalmente notificadas, descubrieron un viejo refugio antiaéreo, probablemente construido en la década de 1960, olvidado hace mucho y enterrado bajo la tierra. Dentro, encontraron restos de las vidas de los niños, ropa, páginas de libros para colorear, envoltorios de comida seca e incluso cepillos de dientes, 3 claramente marcados con los nombres de los niños. Pero no había huesos, ni restos humanos. En su lugar, en el extremo más alejado del refugio, metida en una lata oxidada, había un trozo de papel arrugado. Decía: escuchamos pasos. El departamento del sheriff trató de mantener el descubrimiento en secreto, pero en un pueblo como Mill Creek, los secretos nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. Al siguiente domingo, alguien había tomado una foto de los zapatos y la nota se extendió por la envejecida congregación como un incendio, reavivando el viejo dolor para las familias de los niños desaparecidos. El sheriff Maynard ofreció una conferencia de prensa, pero las preguntas que habían quedado sin respuesta durante 18 años solo se hicieron más fuertes, y el pueblo se vio obligado a confrontar el oscuro misterio que los había perseguido durante casi 2 décadas. El descubrimiento del refugio envió ondas de choque a través de Mill Creek, pero aún no había pruebas definitivas de lo que sucedió con las 3 familias. No se habían encontrado restos humanos, y el departamento del sheriff seguía siendo cauteloso en sus declaraciones. Aún así, por primera vez en casi 2 décadas, había una verdadera pista,
una conexión tangible con las familias desaparecidas. La iglesia, que antes estaba medio vacía, ahora se llenaba de nuevo, aunque no solo con creyentes, sino también con ojos. Periodistas, viejos vecinos y curiosos que no se habían acercado al lugar desde las desapariciones regresaron para observar, hacer preguntas y recordar. El pastor Harper, ahora en sus 70, lucía más frágil de lo que la gente recordaba. Sus manos temblaban cuando pronunciaba sus sermones y su voz se quebraba cuando leía de los salmos, pero nunca mencionó públicamente el refugio. Dejó que el departamento del sheriff hablara, aunque en privado. No podía dejar de pensar en la lata, la escritura del niño y la extraña sensación de que alguien lo había estado observando desde el bosque esa noche. Una semana después, durante los esfuerzos de limpieza alrededor del árbol caído, se hizo un segundo descubrimiento. Un equipo de construcción, encargado de reforzar el terreno cerca del lote trasero de la iglesia, descubrió algo escondido detrás de los cimientos de la iglesia. Una cavidad sellada había sido tapada con ladrillos y yeso décadas atrás, accesible solo desde el exterior, debajo del viejo almacén que el pastor Harper rara vez usaba. Cuando la cavidad fue abierta, el equipo encontró dos cosas: una lámpara de acero oxidado de la década de 1940 y un pequeño diario encuadernado en tela, cubierto de moho y atado con cuerda. El pastor Harper reconoció la tela de inmediato. Estaba bordada con las iniciales MH, las iniciales de Margaret Harrison, la madre de uno de los niños desaparecidos. El diario estaba frágil, sus páginas descoloridas y dañadas por el agua, pero algunas entradas todavía eran legibles. La primera entrada, fechada el 23 de junio de 1991, decía: Greg ha estado saliendo tarde nuevamente. Dice que es para leña. No necesitamos tanta leña. Lo escuché hablar por teléfono anoche tarde. Susurró el nombre Clyde. No había escuchado ese nombre en años. No desde la votación de la iglesia. La siguiente entrada, fechada el 5 de julio, decía: le conté a Julia sobre la furgoneta. Ella dice que estoy exagerando, pero sé que vi a un segundo hombre en el asiento trasero. No me importa si es primo de Greg o no. No traemos extraños en los viajes familiares, especialmente no aquellos que no hablan. Y Clara dijo que tenía ojos fríos. Los niños no inventan eso. Luego, las entradas se difuminaron y se desvanecieron hasta la última, escrita con prisa: si alguien encuentra esto, revisen el viejo sótano bajo la colina. No el nuevo, el que mi padre selló después del juicio de Clyde. No crean la historia sobre el pozo. Y por el amor de Dios, no confíen en nadie que recuerde lo que pasó en 1968. El corazón del pastor Harper latía con fuerza. Recordaba 1968, cuando la iglesia estuvo a punto de dividirse por un incidente que involucraba a Clyde, un exdiácono acusado de algo horrible, que desapareció antes de su juicio. El pueblo lo barrió bajo la alfombra, llamándolo un malentendido, sellando los documentos y eligiendo olvidar. Pero ahora parecía que alguien no había olvidado. Margaret Harrison no lo había hecho. Y planteaba una aterradora pregunta: ¿había sabido ella lo que iba a suceder antes de ese picnic? Esa noche, el pastor Harper revisó sus archivos privados de la iglesia, pasando por viejos sermones, registros de miembros y cartas manuscritas de pastores anteriores. Alrededor de las 3 de la mañana, lo encontró: un mapa, dibujado a mano con lápiz y fechado el 5 de mayo de 1968. En la parte inferior del mapa, escrito con letras débiles, estaba la etiqueta: sótano de raíces número 2, Claro Norte. El nuevo sótano, utilizado para almacenar sillas y suministros para la comunión, estaba cerca de la iglesia. Pero este estaba en lo profundo del bosque, cerca de donde los niños solían jugar durante los picnics de la iglesia. El pastor Harper marcó la ubicación en su mente, luego salió al amanecer. Esta vez, no le dijo al sheriff. Le tomó 2 horas encontrarlo. El área estaba cubierta de maleza, con espinas y arbustos casi tragándose la entrada, pero el pequeño contorno de piedra del sótano aún era visible. Usando su bastón, el pastor Harper apartó una roca suelta, revelando una trampilla oxidada y cerrada. No la abrió inmediatamente. En cambio, se fue a casa y llamó a un hombre que no había mencionado en 20 años, Kyle Riggins, un joven de 27 años que tenía 6 cuando su mejor amigo, Tommy Whitmore, desapareció ese día. Kyle nunca había dejado Mill Creek y pasó su vida preguntándose una sola cosa: ¿por qué desaparecieron ellos, y no yo? Kyle no dudó cuando el pastor Harper llamó. Al mediodía, los dos estaban frente a la trampilla enterrada,
con guantes, palancas y una linterna. Les tomó casi 45 minutos abrir la trampilla. Cuando finalmente se dio, el olor les golpeó primero, aire estancado, moho viejo y algo metálico y seco. El haz de luz de la linterna temblaba en la mano de Cahill mientras descendían por unas escaleras de madera, podridas y frágiles, que llevaban a una cámara de tierra no más de 2,5 metros de profundidad. Las paredes estaban forradas de estanterías en descomposición y a la luz tenue, vieron algo que lo cambiaría todo. Cuando Cahill y el pastor Harper retrocedieron ante el sombrío hallazgo en el sótano, algo atrapó el pie de Cahill, un pequeño objeto atascado bajo la tierra. Se agachó y lo levantó, un dinosaurio de plástico, del tipo que se encontraba como premio en las cajas de cereales de los años 90. Al darle la vuelta, vio la marca descolorida en la parte inferior, que decía TWW Tommy Whitmore. La realización les golpeó a ambos como un puñetazo en el estómago. No solo habían encontrado algo relacionado con el pasado, habían encontrado algo que se conectaba directamente con los niños desaparecidos. El departamento del sheriff rápidamente selló el área, y la noticia del descubrimiento se rompió, mostrando imágenes aéreas de los investigadores con trajes de protección moviéndose con cuidado dentro y fuera del sótano oculto. Pero a pesar de las inquietantes imágenes, aún no había una palabra oficial sobre restos humanos, solo la confirmación de que el área ahora se consideraba una escena del crimen. Cahill no había dormido desde esa mañana, y el pastor Harper tampoco. Esa noche, Cahill no pudo quitarse una pregunta que lo atormentaba: si Tommy estaba allí abajo, ¿por qué nadie lo había estado buscando todo este tiempo? Aún más perturbador fue la críptica pregunta planteada por la entrada del diario: ¿a quién estaban esperando que nunca regresó? Los investigadores comenzaron a catalogar los objetos que sacaron del sótano: un saco de dormir rasgado, cepillos de dientes rotos, latas de duraznos fechadas en 1989 y los restos de una linterna de camping desarmada. Pero lo que encontraron detrás de una tabla suelta en la pared realmente descolocó al equipo. Una pequeña lata oxidada, del tamaño de una caja de almuerzo, envuelta en tela y apretadamente llena de viejas fotos de Polaroid. Había 9 fotos en total, la mayoría descoloridas hasta volverse casi blancas, pero 3 aún algo distinguibles. La primera foto mostraba a las 3 familias: los Whitmore, los Harrison y los Delgado sentados en la colina cubierta de hierba cerca de la iglesia. Los adultos se veían relajados, mientras que los niños Tommy, Clara y el pequeño Mateo sonreían hacia la cámara, cada uno sosteniendo un cono de helado. La fecha en la parte trasera: 13 de julio de 1991, el día antes de que desaparecieran. La segunda foto, sin embargo, era más inquietante. Mostraba la misma colina, pero al atardecer. Los niños ya no estaban, y solo quedaban los adultos. 2 hombres, Greg Whitmore y posiblemente Miguel Delgado, estaban de espaldas a la cámara, mirando hacia algo no visible en el encuadre. La tercera foto fue la más escalofriante. Tomada en un interior mal iluminado, con paredes de paneles de madera, mostraba a un hombre de pie en el centro de la habitación. Su rostro estaba oculto por la sombra, y llevaba una túnica negra, con los brazos ligeramente levantados como si estuviera en medio de un gesto. Detrás de él, en la pared, había un símbolo, un patrón en espiral crudo hecho de clavos clavados en la madera, que se parecía a un sol. Pero el detalle más perturbador era el dibujo de un niño pegado en la pared detrás de él, una figura de palitos con 3 adultos y 3 niños. El niño del medio tenía una X por ojos. El sheriff Maynard guardó esta última foto del público, pero la envió a los investigadores estatales. Fue entonces cuando surgió una conexión aún más extraña. El símbolo en la pared, una espiral hecha de clavos martillados, era extrañamente similar a uno visto en un informe policial de 1968. El informe había sido presentado después de la misteriosa muerte de Clyde Max, un diácono desacreditado de la iglesia acusado de dañar a 2 niños y que desapareció antes de su juicio. Su granja había sido quemada en un incendio inexplicable, pero antes de que sucediera, un vecino había visto el mismo símbolo en espiral tallado en la puerta del granero. Este informe largamente enterrado sugería una aterradora posibilidad. ¿Estaba alguien continuando el oscuro legado de Clyde Max en secreto? ¿Había sido el picnic de la iglesia de 1991 una tapadera para algo mucho más siniestro? El descubrimiento despertó viejos rumores y miedos. Los residentes de larga data de Mill Creek comenzaron a cuestionarlo todo sobre lo que pensaban que sabían sobre la iglesia, sus vecinos e incluso las personas en la foto de 1991. La señorita Lillian Becker,
que había cuidado a Clara Harrison ese verano, le dijo a un reportero que Clara había seguido tarareando una extraña canción durante su última visita. Cuando la señorita Becker le preguntó dónde la había aprendido, Clara había dicho, "El hombre de la cueva la canta". El pastor Harper sabía exactamente lo que Clara quería decir. Detrás del Claro Norte, antes de que la iglesia comprara la tierra, había un antiguo refugio de tormentas de piedra conocido como la Boca Hueca por la forma en que se hundía en la tierra. Había sido sellado décadas atrás, no por peligro, sino porque no tenía ningún uso estructural, o eso les habían dicho. A la mañana siguiente, el pastor Harper, Cahill y el sheriff Maynard lideraron un pequeño equipo hacia el bosque. Después de horas de cortar maleza y mapear el área con GPS, lo encontraron. La cueva no era natural, era hecha por el hombre. Un túnel, probablemente un refugio de caída construido durante la Guerra Fría, conducía profundamente bajo una colina justo al oeste de la línea de propiedad de la iglesia. Había sido sellado en 1972, pero alguien lo había vuelto a abrir. El mortero se había roto, y el aire que salía olía levemente a queroseno y metal viejo. Dentro, encontraron 2 filas de bancos de madera medio podridos frente a un altar improvisado. Y detrás del altar, 6 conjuntos de restos humanos, enterrados superficialmente en la tierra y envueltos en sacos de tela marcados solo con iniciales descoloridas. Ninguna de las iniciales coincidía con las de las 3 familias, pero uno de los conjuntos, Al, coincidía con el nombre de un joven que había desaparecido en 1965. A medida que el alcance completo del misterio comenzaba a desplegarse, se hizo claro que los oscuros secretos de Mill Creek iban mucho más profundo de lo que cualquiera había imaginado. Como enfermera en Mill Creek, Edith había cuidado a varios de los miembros mayores de la comunidad. Cuando Edith Powers llegó a la iglesia, temblaba pero estaba decidida. Pidió hablar con el pastor Harper a solas, con la voz frágil, pero urgente. En una pequeña habitación débilmente iluminada, le contó una historia que había estado guardada durante décadas. Una historia que nunca había compartido, aunque la había atormentado todos los días desde entonces. A finales de la década de 1960, Edith había trabajado como enfermera a medio tiempo para los feligreses mayores en Mill Creek. Sabía de los susurros, los rumores que siempre parecían acechar alrededor de la iglesia, pero los había descartado como mera superstición. Eso fue hasta que ella presenció algo que no pudo ignorar. Describió cómo, en 1968, Clyde Max, el exdiácono desacreditado, había sido un visitante habitual de la iglesia en las semanas previas a su desaparición. Había estado hablando con un pequeño grupo de hombres en secreto, hombres cuyos nombres Edith no podía recordar, pero que siempre parecían estar mirando por encima de sus hombros. Una noche, los escuchó discutir sobre algo ominoso, rituales de purificación, sacrificios y una creencia en purgar el pueblo de aquellos que eran considerados indignos. Edith lo había descartado como locura hasta que lo vio con sus propios ojos. Una noche, mientras caminaba por los terrenos de la iglesia, Edith notó una luz proveniente del viejo refugio de tormentas detrás del Claro Norte. Curiosa, se acercó y fue testigo de un ritual, un grupo de hombres de pie alrededor de un fuego, cantando algo en un idioma que no entendía. Cuando giraron, vio que algunos de ellos sostenían a niños pequeños, aterrorizados, niños que habían sido marcados para la purificación, incluyendo a un niño llamado Tommy Whitmore. Fue entonces cuando se dio cuenta de la espantosa verdad: las desapariciones, los niños que habían desaparecido, no fueron accidentes, formaban parte de algo mucho más oscuro, algo que había estado sucediendo durante décadas. Edith explicó que había tenido demasiado miedo para presentarse, aterrada por las repercusiones, y cuando Clyde Matz desapareció, pensó que todo terminaría. Pero por lo que había visto, los rituales no se habían detenido. De hecho, solo se habían intensificado con los años, un secreto bien guardado oculto bajo la fachada sagrada de la iglesia. El pastor Harper, visiblemente alterado, escuchó en silencio, su rostro pálido mientras Edith relataba los aterradores detalles. Ella le dijo que nunca lo había contado antes porque temía por su vida, pero ahora, mientras enfrentaba el final de la suya,
sabía que era el momento de revelar la verdad. Mientras las palabras de Edith flotaban en el aire, el pastor Harper comprendió algo que le había eludido durante todos esos años. Las familias desaparecidas, los niños no eran víctimas al azar, habían sido elegidos. Formaban parte de un ciclo que se había perpetuado durante décadas, un legado retorcido que había comenzado mucho antes del picnic de la iglesia en 1991. El ritual, la purificación y el extraño símbolo estaban todos ligados a una sola cosa, un grupo poderoso y secreto dentro de la iglesia que había estado controlando el destino de los niños de Mill Creek. Esta nueva revelación envió ondas de miedo a través del pueblo. La idea de que las desapariciones no solo de las familias de 1991, sino de otras que se remontaban hasta la década de 1960, formaban parte de un patrón escalofriantemente calculado era casi demasiado para soportar. Kyle, que había pasado tantos años luchando con el misterio de la desaparición de Tommy, finalmente entendió la horrenda verdad, pero aún quedaba mucho por descubrir. El departamento del sheriff trabajó incansablemente para investigar las nuevas pistas, profundizando más en el pasado. A medida que seguían descubriendo conexiones, comenzaron a desvelar un retrato espeluznante de un pueblo manipulado por el miedo, los secretos y un legado de poder que se había mantenido oculto bajo la iglesia durante generaciones. El pueblo de Mill Creek, antes una comunidad unida, ahora era un lugar de sospecha, donde nadie estaba a salvo de la aterradora verdad que había estado enterrada durante tanto tiempo. Pero incluso mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Quién había continuado el legado de Clyde Max? ¿Quién estaba detrás de los rituales? Y lo más urgente de todo, ¿por qué la iglesia y el pastor Harper habían sido cómplices en esta horrenda cadena de eventos durante tanto tiempo? Las respuestas, se dieron cuenta, estaban enterradas profundamente dentro de las paredes de la iglesia, y alguien poderoso, no se detendría ante nada para mantenerlas ocultas. La pregunta de Kyle flotó en el aire, y durante un largo momento, el pastor Harper no respondió. El peso del pasado parecía presionar sobre ellos mientras el silencio se alargaba. Finalmente, Harper habló, su voz apenas un susurro. No, nadie habla con su familia ya. Ellos desaparecieron después de su muerte. Su esposa e hijos dejaron el pueblo, y la iglesia se aseguró de que todo permaneciera en silencio. El obispo era una figura de reverencia, pero sus secretos eran profundos. Kyle asintió, tratando de procesar la nueva revelación. El obispo Morris Elkins. El nombre resonó, pero no podía ubicarlo en el rompecabezas todavía. Miró los registros de bautismo manuscritos esparcidos ante él. Cada uno, fechado entre 1975 y 1991, listaba los nombres de los niños seguidos por una nota críptica, elegido por mí. Un escalofrío recorrió la columna de Kyle. La conexión entre estos nombres y las desapariciones ritualistas de niños a lo largo de los años se estaba volviendo más clara, y sin embargo, aún quedaba mucho por descubrir. ¿Por qué habían sido elegidos estos niños? ¿Qué había supervisado el obispo Elkins en su tiempo que lo vinculaba con los inquietantes eventos que ahora se desarrollaban? Los cajones sellados con sus perturbadores símbolos, cruces que se cruzaban en sus bases, parecían señalar algo mucho más grande que solo las desapariciones de 1991. Este era un patrón que abarcaba décadas, y Elkins parecía estar en su centro. Con manos temblorosas, Kyle sacó su teléfono y rápidamente buscó más información sobre el obispo Elkins. El artículo que apareció confirmó sus sospechas. El obispo Elkins renunciará en medio de una disputa interna. El artículo era vago, sin acusaciones oficiales, sin detalles, solo susurros sobre problemas internos de liderazgo y preocupaciones sobre el estilo de liderazgo del obispo. Pero no había pistas sobre por qué Elkins se había retirado tan repentinamente o por qué nadie se había atrevido a hacer más preguntas. Kyle no necesitaba profundizar más para entender lo que esto significaba. Las conexiones se estaban volviendo innegables. Las desapariciones, los rituales secretos y la perturbadora historia de la iglesia parecían llevar directamente a Elkins. La pregunta que rondaba la mente de Kyle ahora era cuánto de esto sabía el pastor Harper. ¿Había sido Harper cómplice en estas acciones o simplemente había tropezado con una red de mentiras y encubrimientos que se habían tejido mucho antes de que él se convirtiera en pastor? Tienes que decírselo, dijo Kyle, su voz apenas más que un susurro. Al sheriff, a la gente. Merecen saber lo que pasó, lo que ha estado pasando. No puede seguir escondiéndolo, no más. El rostro de Harper se tensó, y por primera vez,
Kyle vio un destello de miedo en sus ojos. No lo estoy escondiendo, dijo, aunque su voz temblaba, pero tengo miedo. Miedo de lo que harán cuando sepan la verdad. Esto ya no es solo sobre una o dos familias desaparecidas. Esto es sobre todo lo que la iglesia, el pueblo, los secretos que han estado enterrados aquí por generaciones. Una vez que todo salga a la luz, no habrá vuelta atrás. Kyle permaneció allí, el peso de las palabras de Harper hundiéndose en él. Ya no sabía qué era lo correcto. Pero una cosa estaba clara. El tiempo para el silencio había pasado. El pasado ya no era algo que pudieran enterrar. Estaba saliendo a la superficie, y pronto, todo el pueblo se vería obligado a enfrentarlo. Con una respiración profunda, Kyle guardó su teléfono en el bolsillo. Tenía que seguir adelante, tenía que seguir investigando. Aún quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. Pero ahora, más que nunca, entendió, la verdad estaba por venir. Les gustara o no. Mientras Kyle dejaba la iglesia y regresaba al ahora tranquilo pueblo de Mill Creek, no podía sacudirse la sensación de que esto no era el final. Esto era solo el comienzo. La voz en la grabación estaba calma, deliberada, pero las palabras enviaron un escalofrío por todo el cuerpo de Kyle. La mención de la familia Fairbanks confirmó su mayor temor. Esto no solo trataba sobre la desaparición de 3 familias durante un picnic, sino sobre un programa mucho más grande y retorcido operando en las sombras. La familia Fairbanks, al igual que los Whitmore, los Harrison y los Delgado, formaban parte de algo mucho más oscuro, algo arraigado en la retorcida interpretación de la fe de la iglesia. La grabación crujió de nuevo, como si se ajustara a un nuevo hablante. Un tono más profundo y suave llenó el espacio. El hermano Jonah ofreció su granero para el reacondicionamiento, continuó la voz. La moveremos en la oscuridad de la noche, y será presentada como un ejemplo. Los demás entenderán. La rebelión no puede ser tolerada. La grabación pareció hacer una pausa para una respiración larga y profunda. Luego la voz volvió, más aguda esta vez. Si los demás no cumplen, debemos reubicarlos también. No podemos permitirnos perder el control de esto. El programa del pastor debe continuar. Las manos de Kyle apretaron la grabadora mientras las horribles implicaciones comenzaban a calar en él. El programa del pastor, una iniciativa encubierta y secreta diseñada para reacondicionar a los niños, había estado operando durante años. Era un sistema construido sobre el silencio, la coacción y las líneas de sangre, y su influencia se había extendido sobre varias generaciones en Mill Creek. Lo que comenzó como un intento de reacondicionar espiritualmente a los niños de familias en dificultades se había transformado en algo mucho más siniestro. Una purificación ritualista donde las familias y los niños eran elegidos, movidos y reemplazados si era necesario. Las grabaciones se convirtieron en un flujo constante de aterradoras confirmaciones. Nombres de familias, descripciones de niños, cada uno mencionado con tal frialdad que hizo que la piel de Kyle se erizara. El audio de las cintas parecía intensificarse, con un creciente discurso sobre reemplazos, sustitutos y control. Y cada vez, los niños que resistían o no cumplían eran tratados de alguna manera, movidos, ocultados, borrados. La última cinta terminó abruptamente, dejando un silencio inquietante flotando en el aire. Las perturbadoras últimas palabras quedaron en el aire. Cuando el programa esté completo, todos se habrán ido. El pastor habrá atendido su rebaño, y el pasado será enterrado. El silencio será oro. El estómago de Kyle se desplomó mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Esto no se trataba solo de algún culto errante o un grupo desquiciado de ancianos. Esto era un legado de control, de familias subyugadas a algo más allá de la comprensión, que abarcaba generaciones. El obispo Elkins, el arquitecto de este retorcido sistema, se había asegurado de que nadie hablara. Aquellos que lo hacían eran silenciados o desaparecían. Con la grabadora aún en sus manos, Kyle se recostó en la silla, su mente acelerada. Ahora sabía que la desaparición de Harper, el registro y el símbolo, la espiral que había reaparecido tantas veces, eran parte de la misma oscura red. Pero aún quedaba mucho por descubrir, y una pregunta seguía mordiéndolo. ¿Quién más seguía siendo parte de esto? Al dejar la grabadora, la realización lo golpeó. Si el programa había continuado desde la muerte de Elkins, si otros seguían operando en las sombras, entonces el pueblo de Mill Creek estaba lejos de ser libre. Y alguien aún creía en el silencio. Alguien estaba dispuesto a matar para mantenerlo. La oficina del sheriff estaba en caos. La investigación sobre la desaparición del pastor Harper se había estancado. Su auto, estacionado frente a su casa, no se había movido. Nadie lo había visto durante días. La única pista,
el registro susurrante, el mensaje en el púlpito y una Biblia con las páginas arrancadas, Mateo 10:26 subrayado. Caíl sabía que ya no había vuelta atrás. La verdad estaba abriéndose paso a la superficie, y la gente de Mill Creek tenía que enfrentarse a ella. Tenía que tomar estas cintas, estos registros, estas revelaciones, y exponerlas antes de que aquellos responsables del programa regresaran a silenciarlo también. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y Caíl acababa de convertirse en la última esperanza del pueblo. Las sombras sobre Mill Creek habían sido proyectadas durante demasiado tiempo. Ya era hora de traer la luz. Gallinas picoteando la tierra, y un pequeño parche de jardín cubierto de maleza pero aún algo cuidado. Era inquietante, como una ciudad fantasma olvidada, intocable por el tiempo pero rebosante de una quietud opresiva y antinatural. Caíl sintió el peso del lugar asentarse en su pecho mientras se movía con cuidado, manteniéndose fuera de la vista de posibles observadores. Rodeó el borde del claro, tratando de permanecer invisible. No había vehículos a la vista, ni señales de vida moderna, aparte del rastro de humo y el suave ruido de las gallinas. El olor a madera vieja y tierra húmeda llenaba el aire, dificultando la respiración. Su mente corría con posibilidades. ¿Era este el lugar donde los niños habían sido reubicados? ¿Habían sido mantenidos aquí, criados con nuevos nombres, aislados del mundo exterior? ¿O les había sucedido algo peor? Caíl llegó a una cabaña que parecía más intacta que las demás. Había una débil luz a través de la grieta en la ventana tapada, y los instintos de Caíl le dijeron que este era el lugar para investigar. Se agachó, mirando cuidadosamente a través de las grietas. La habitación dentro estaba débilmente iluminada por una lámpara. El espacio parecía vacío al principio, pero a medida que sus ojos se ajustaron, vio estanterías llenas de libros, cajas y algunas sillas viejas y desgastadas. Luego, en la esquina, algo que hizo que su sangre se helara, un dibujo de un niño, pegado a la pared. Era una simple figura de palitos con una familia, la misma que había visto en la foto, con 3 adultos y 3 niños, todos dibujados con crayón rojo. Pero esta vez, el niño del medio había sido tachado, igual que el de la imagen anterior que había encontrado en Grace Hollow. El corazón de Caíl comenzó a latir más rápido. El dibujo era inconfundible. Este lugar, este claro, estaba conectado con todo. Los niños habían estado aquí, o aún no estaban, pero ¿por qué nadie había venido a buscarlos? ¿Por qué habían estado ocultos durante tanto tiempo? Mientras se apartaba para rodear el edificio, la puerta chirrió abriéndose detrás de él. Caíl se congeló, con la respiración atorada en su garganta. Una figura emergió lentamente de las sombras de la cabaña, un hombre de unos 50 y tantos o 60 años, vestido con ropa de trabajo vieja y descolorida. Sus ojos eran duros y fríos, como si hubiera estado esperando este momento. «No deberías haber venido aquí», dijo el hombre, su voz baja y constante. No había miedo en ella, solo una calma extraña e inquebrantable. Este lugar debía ser olvidado. El estómago de Caíl se desplomó. ¿Cuánto tiempo había estado este hombre aquí? Se obligó a hablar. «Estoy buscando a los niños, los que fueron llevados en el programa, las familias que movieron». El hombre no se inmutó, pero sus ojos parpadearon brevemente con algo que podría haber sido reconocimiento. «Nunca fueron tomados. Fueron elegidos», dijo, su voz aún calmada pero teñida de algo más frío ahora. «Y fueron criados para un propósito que no tiene nada que ver contigo. Deberías irte, ahora». La mente de Caíl daba vueltas. Había descubierto más de lo que había esperado, más de lo que había querido saber, pero no podía irse, no ahora. «El programa del pastor», dijo Caíl, su voz temblando. «Los niños todavía están aquí, ¿verdad? ¿Están vivos?». El rostro del hombre se tensó, pero no respondió de inmediato. Luego, después de un largo y tenso momento, habló de nuevo. «Ya no son niños. Han crecido y permanecerán como debían ser. El pasado está enterrado por una razón. No tienes derecho a desenterrar». El pulso de Caíl se aceleró. «Estás equivocado. El pueblo necesita saber la verdad. Yo necesito saber la verdad». Dio un paso al frente, con cada uno de sus instintos gritando que empujara hacia adelante, que expusiera las mentiras, que encontrara a los niños, que terminara lo que había comenzado con la primera familia desaparecida, la primera promesa rota. El hombre no se movió por un momento, luego dio un paso atrás, su mano deslizándose dentro de su chaqueta. La respiración de Caíl se detuvo en su garganta cuando la figura sacó un mapa viejo y desgastado, un mapa que coincidía con el de los registros del obispo Elkins, marcando los lugares de las granjas de reasentamiento, y en el borde, una X final claramente marcada con las palabras
el fin. El hombre desplegó el mapa y se lo entregó a Caíl. La verdad, tal como es, ya ha sido sellada. El pasado está muerto. Se decidió hace mucho. Caíl tomó el mapa, su mano temblando. Las últimas palabras enviaron un escalofrío helado por su espina dorsal. Ya no había marcha atrás. El pasado, como había dicho el hombre, estaba sellado, pero no muerto. Aún no, y Caíl estaba listo para sacarlo a la luz, sin importar lo que costara. Los ojos del hombre se encontraron con los suyos con una finalización que lo heló. Deberías haberte mantenido alejado, Caíl. No hay paz aquí, solo silencio. Caíl no respondió. Guardó el mapa en su mochila, su mente ya acelerada con su próximo movimiento. No podía detenerse ahora. Los niños estaban ahí afuera, en algún lugar. Los encontraría, y cuando lo hiciera, el pueblo conocería la verdad sobre lo que sucedió en Mill Creek, sin importar cuán oscura o terrible fuera esa verdad. El aire estaba denso con tensión mientras Caíl se sentaba en la cabaña de Ben, rodeado por el suave zumbido de la vida rural que parecía tan fuera de lugar ante las aterradoras revelaciones que se habían desplegado. Ben, antes conocido como Tommy Donnelly, había vivido su vida bajo un nuevo nombre, en un nuevo lugar, con las sombras que perseguían su pasado nunca demasiado lejos. Caíl podía verlo en sus ojos, el lento desmoronamiento de recuerdos que habían sido enterrados tan profundamente durante tanto tiempo. Había llegado a este lugar buscando respuestas, y ahora, con la confesión de Ben y el diario del pastor Harper, esas respuestas comenzaban a tomar forma de maneras que hacían que el corazón de Caíl se apretara. La historia del programa del pastor, de los niños que habían sido elegidos y reprogramados, resonaba en su mente mientras Ben hablaba de su hermana perdida, Clara, y los dolorosos huecos en su memoria. El programa había torcido sus vidas, pero Ben, el hombre que una vez fue conocido como Tommy, de alguna manera había encontrado el coraje para recordar, para confrontar el pasado. La foto de Clara, la misma que Caíl había visto en Grace Hollow, era un puente entre la verdad y el silencio que les había sido impuesto a todos. El diario que el pastor Harper había dejado atrás era la clave final. La confesión del sacerdote, que una vez fue parte del sistema que controlaba a los niños y al pueblo, era una admisión de culpa que cortaba más profundo que cualquier palabra pudiera transmitir. Caíl podía sentir el peso de esas palabras presionando sobre él. Harper había aceptado los horrores de los que había sido cómplice, pero ya era demasiado tarde para él. Su muerte, un último acto de penitencia, había sellado su destino. Pero para Caíl, eso era solo el comienzo. Cuando el cuerpo de Harper fue encontrado en el granero de Grace Hollow, colgado debajo de la misma cruz donde habían sido encontrados los relicarios, envió ondas de choque a través de Mill Creek y más allá. El pueblo que había enterrado sus secretos durante tanto tiempo ya no podía escapar de la verdad. El suicidio del sacerdote no fue solo un acto de remordimiento, fue un último, desesperado intento de sacar a la luz los horrores que se habían mantenido en la oscuridad durante décadas. Con la confesión de Harper en mano, Caíl trabajó incansablemente para asegurar que la verdad nunca fuera enterrada de nuevo. Publicó todo, las cintas, el diario, el registro. Su objetivo no era avergonzar al pueblo de Mill Creek, sino dar voz a los niños que habían sido robados, mostrarle al mundo la realidad de lo que se había hecho en nombre de la fe y el control. Y cuando los sobrevivientes salieron a la luz, con su ADN confirmando sus identidades y los restos de Clara siendo devueltos a su tío, fue una pequeña medida de justicia, un resquicio de sanación para aquellos que habían vivido sus vidas en las sombras. Mientras Ben, ahora Tommy Donnelly, elegía quedarse en Elbridge, recuperando su verdadero nombre, también recuperaba una parte de su identidad robada. Caíl sabía que su trabajo no había terminado, que las cicatrices dejadas por el programa del pastor nunca sanarían realmente, pero al menos ahora el pueblo de Mill Creek nunca lo olvidaría. La verdad había sido expuesta, no en un sermón o una confesión, sino en las páginas de un diario, el sonido de una cinta, y el último acto de un hombre que había vivido demasiado tiempo bajo el peso de su propio silencio. Mill Creek, una vez un pueblo que había intentado con todas sus fuerzas olvidar, fue forzado a recordar. Y con ese recuerdo vino la comprensión de que el silencio, cuando se guarda durante demasiado tiempo, se convierte en un veneno que lentamente destruye todo lo que toca. Pero ahora, por fin, la verdad estaba a la vista. Era una verdad dolorosa, pero era la única manera de sanar, la única manera para que el pueblo y para los sobrevivientes realmente avanzaran. Y en eso, quizás había alguna pequeña medida de redención.